Imaginemos que estamos trabajando en una sesión multipista para mezclar el audio de una noticia o un reportaje de vídeo o para una grabación musical. Pues vamos a crear una sesión multipista, en este caso con el programa Adobe Audition. Podría ser también con Cubase, con Pro Tools o con cualquier otro programa. Vamos aquí a multipista y fijémonos, pues vamos a imaginar que el audio que queremos mezclar es el de los vídeos para una noticia. Pues si recordamos, si hemos grabado el audio con el micrófono de la cámara, ya sea una cámara compacta, una cámara DSLR o una EVOL, pues todas estas cámaras, sus micrófonos van a grabar siempre el audio a una frecuencia de muestreo de 48.000 Hz. Por tanto, esta sesión la vamos a llamar igual 48.000 Hz y le vamos a dar una velocidad de muestreo pues justamente de 48.000 Hz, 48.000 muestras por segundo. Le damos a aceptar y de esa manera esto nos va a garantizar que todo el material que vayamos ahora a importar, siempre su audio va a coincidir con la frecuencia de muestreo de la sesión. Por ejemplo, si ahora vamos a archivo, importar archivo y elegimos este MP4, pues es un MP4 grabado con una cámara compacta, pues si le damos a OK, fijémonos que aquí lo tenemos, el MP4 tiene la misma frecuencia de muestreo de 48.000 Hz que coincide con la frecuencia de muestreo de la sesión multipista. Por tanto, sin problema, sin temor, podríamos ya poner ese archivo, por ejemplo, en la pista 1 y reproducirlo, que va a funcionar correctamente. Vamos a verlo. En el vídeo anterior aprendimos una manera para... Ahí lo tenemos. Pero bien, ahora vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos ahora a importar otro archivo. Importar. Pero imaginemos ahora que ese archivo, en este caso va a ser un WAV, es un material de audio que nos ha pasado otra persona de otras fuentes, pero nos ha traído el material o lo ha grabado a 44.100 Hz, es decir, 44.100 muestras por segundo, que no va a coincidir con el muestreo de la sesión. Pues vamos a importarlo, vamos a darle OK, aquí lo podemos ver, como nos dice que ese archivo WAV tiene una velocidad de muestreo de 44,1 kHz, que no coincide con los 48 kHz de la sesión. Por tanto, ¿qué ocurrirá si ahora queremos meter este archivo en la pista 2, por ejemplo? Pues vamos a ver qué ocurre. Ahí lo tenemos, lo arrastramos y fijémonos, aparece un mensaje de aviso. Y esto es lo que vamos a trabajar o explicar en este vídeo. Nos dice la velocidad de muestreo del archivo insertado, que tiene la frecuencia de muestreo de 44.100 Hz, no coincide con la frecuencia de muestreo de la sesión, que era de 48 kHz. Por tanto, nos dice, puedo hacer lo siguiente. Si le das a aceptar, lo que voy a hacer es una copia de este archivo, pero remuestreado o conformado para que coincida su velocidad con la de la sesión. Es decir, lo voy a remuestrear o lo voy a convertir a 48 kHz. Te dice si quieres hacer esa copia, aceptar o cancelar para simplemente no trabajar con ese archivo. Pues bien, para entender un poco por qué nos pregunta esto y por qué necesita realizar una copia de ese archivo remuestreada, y como la frecuencia de muestreo es algo un poco intangible que no lo podemos tocar, pues vamos a representarlo, vamos a teatralizarlo, vamos a hacer una puesta en escena para entenderlo mejor. Vamos a explicar qué sucede cuando importamos un archivo de audio muestreado a cierta frecuencia, por ejemplo 44.100 Hz, es decir, 44.100 muestras por segundo, y nos llevamos este archivo a una sesión multipista que está con otra frecuencia de muestreo diferente. Está muestrada, por ejemplo, a 48 kHz, es decir, 48.000 muestras por segundo. Pues para saber lo que sucede, vamos a trabajar con vasos y canicas. Vamos a suponer que cada uno de los vasos representa un segundo. Es decir, que en cada uno de estos vasos de nuestro archivo cabrían 44.100 samples, 44.100 muestras. Cada una de esas samples o muestras la vamos a representar con canicas. Como no caben aquí 44.100 canicas, pues vamos a poner, por ejemplo, 3 canicas en cada vaso.
representando esas tres canicas, las 44.100 muestras para cada uno de los segundos para cada vaso. Por tanto, vamos allá. En el primer vaso tendríamos 3 canicas, 3 samples, realmente 44.100. En el segundo vaso, segundo, tendríamos otras 3 canicas, otros 44.100 bolitas o muestras, samples. En el tercer segundo tendríamos otras 3 canicas y en nuestro último segundo, el cuarto segundo, pues tendríamos otras 3 canicas, otras 44.100 muestras. Pues bien, ahora vamos a exportar nuestro archivo de audio muestreado a 44.100 muestras por segundo, en este caso representado por 3 canicas en cada vaso por segundo. Lo vamos a llevar a nuestra sesión multipista que está muestreada con un sample rate mayor, 48 kHz. Lo que está claro es que ahora en estos vasos, que son más grandes, va a caber más información. En vez de 44.100 muestras, van a caber 48.000 muestras. Para hacerlo más intuitivo, pues vamos a entender que en vez de caber 3 canicas, en este vaso más grande, van a caber 4 canicas. Pues, ¿cómo vamos, por tanto, a ubicar estos samples en nuestra sesión multipista que está grabada con mayor información por segundo? Pues, para entenderlo muy sencillo, pues si caben 4 canicas en cada vaso, pues del primer segundo de nuestro archivo cogeríamos las 3 canicas que cabrían en el primer segundo de nuestra sesión multipista. Pero como le falta una bolita, un sample, una canica de información, pues la tomaría del segundo de nuestro archivo original. Y así completaría ya la información nuestro contenedor de 48 kHz de nuestra sesión. Ahora, en el segundo de nuestra sesión, tomaríamos la siguiente información, que serían 2 canicas del segundo de nuestro archivo, pero como le faltan 2 bolitas, pues las tomaría ya del tercer segundo de nuestro archivo. Tomaría, por tanto, 2 canicas y así ya rellenaríamos las 4 que tenemos en el segundo de nuestra sesión multipista. A continuación vamos a llenar el tercer vaso con otras 4 canicas, tomaríamos el sample o canica que nos queda del tercer segundo del archivo, pero fijémonos, nos quedan 3. ¿Cómo rellenamos esa información? Pues no hay más remedio que tomar la información ya de otro segundo adicional de nuestro archivo, concretamente cogerle las 3 bolitas, las 3 canicas que tiene ese segundo entero. Es decir, que lo que hemos hecho es reducir de alguna manera un segundo de nuestro archivo, lo hemos eliminado, ya que lo hemos utilizado para usar su información y ponerla en el tercer segundo de nuestra sesión multipista. Por tanto, de alguna manera, lo que ha pasado es que se ha cortado nuestro archivo de audio, es decir, que nuestro archivo de audio, que duraba 4 segundos, ahora solamente va a durar 3. Se va a cortar su duración. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues muy sencillo. Sabemos que las frecuencias agudas son más rápidas, tienen periodos más cortos. Es decir, que nuestro archivo de audio original, al exportarse a esta sesión multipista de mayor frecuencia de muestreo, va a durar menos tiempo y por tanto va a sonar más agudo. Es decir, va a cambiar su pitch. Sonará como una voz más aguda, como de pitufo. Y esta diferencia de pitch, este incremento de pitch, se notará más cuanto mayor sea la diferencia de frecuencias de muestreo entre el archivo original y la frecuencia de muestreo de nuestra sesión multipista. Por ejemplo, si la frecuencia de muestreo de la sesión fuera del doble, es decir, en vez de 44.100 fuera de 88.200 muestras por segundo, resultaría que el archivo duraría la mitad en nuestra sesión y su pitch se incrementaría al doble, es decir, una octava por encima, una octava superior, sonaría como a pitufo una octava más alta. Vamos a comprobarlo en Adobe Audition. Así pues, vamos a cargar este archivo de 44.100 Hz en Adobe Audition y vamos a ver cómo se escucharía el original.
Este es un archivo de audio con una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. Y ahora tenemos la suerte de que Adobe Audition tiene una herramienta que nos permite simular cómo sonaría este archivo y cuánto duraría si lo importamos a una sesión que tiene una frecuencia de muestreo diferente. Ese comando lo tenemos aquí en edición, interpretar velocidad de muestreo. Fijémonos que si lo ponemos en una sesión que tiene la misma frecuencia de muestreo, pues el archivo dura 15 segundos y sonaría correctamente, por tanto hasta aquí ningún problema. Pero fijémonos, si ahora lo ponemos en una sesión que tiene una frecuencia de muestreo un poco mayor, 48.000 Hz, vemos cómo se acorta la duración y ya no dura 15 segundos, sino que dura unos 14. Vamos a darle a aceptar y veremos cómo además se ha incrementado un poquito su pitch. Suena un poquito más agudo, fijémonos. Este es un archivo de audio con una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. Es más, cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo de la sesión, más se notará esta diferencia, más agudo sonará el archivo, de manera que pues, si por ejemplo interpretamos este archivo en una sesión que estuviera con un muestreo de 88.200 Hz, es decir, el doble de la frecuencia de muestreo del archivo, vemos cómo dura la mitad. En vez de durar 15 segundos, pues dura 7,5. Y veremos cómo suena una octava alta. ¿Vamos allá? Sería como una voz de pitufo. Este es un archivo de audio con una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. Ahí lo tenemos. Y lo mismo ocurriría, pero al revés, al contrario, si interpretamos este archivo en una sesión que está grabada con una frecuencia de muestreo menor. Por ejemplo, pues si lo ponemos con una frecuencia de muestreo de 32.000 Hz, vemos cómo se alarga su duración, pasa de 15 a 21 segundos casi, y vamos a ver cómo suena más grave, como una voz más de Darth Vader. Vamos a probarlo. Este es un archivo de audio con una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. Esto, por ejemplo, pues también ocurre en la imagen, en vídeo. Si, por ejemplo, nosotros grabamos 48 frames por segundo de cadencia y luego lo reproducimos a la mitad, a 24 frames por segundo, como acabamos de hacer ahora, pues tendríamos una cámara lenta. Pues esto es lo mismo, pero en audio. Por tanto, como vemos, no podemos introducir directamente este archivo en una sesión grabada con una frecuencia de muestreo diferente. Y ya por defecto, pues vemos que los programas no nos dejan meterlo así directamente. Por tanto, ¿cómo lo solucionan? Pues vamos a seguir explicándolo con este ejemplo de las canicas. Pues muchas veces nos lo preguntan y a veces ya sin preguntar directamente lo que hacen cuando hacemos la exportación es, antes de nada, reconvertir, remuestrear la frecuencia de muestreo de nuestro archivo original a la frecuencia de muestreo de nuestra sesión multipista. En este caso, lo que haríamos sería remuestrear el archivo original de 44.100 muestras a 48.000 muestras por segundo. Para que lo entendamos, si teníamos aquí 3 canicas en cada vaso, vamos a poner una canica más en cada vaso y así ya tendríamos remuestreada ese archivo a 48 kHz. Eso sí, lo que ha hecho Pro Tools o lo que ha hecho el software o Cubase o Audition es inventarse información. Se ha inventado una canica adicional para cada uno de los segundos del archivo original. Es decir, y eso hay que tenerlo en cuenta, que estamos inventando, estamos interpolando, estamos creando nueva información adicional en cada segundo. Esto en principio no va a tener mayores consecuencias, pero se puede llegar a notar cuando la diferencia de frecuencias de muestreo entre el archivo y la sesión es muy elevada, ya que tendríamos todavía más bolas inventadas en cada segundo. Y ahora sí, como ya coincide la frecuencia de muestreo del archivo con la de la sesión, ya podemos ver cómo un segundo del archivo coincide con la información que cabe en un segundo de la sesión. Lo mismo con el segundo vaso, que también coincide. El tercer vaso también coincide la información que tiene con el tercer segundo de nuestra sesión. Y por último tenemos el cuarto segundo, que también cabría en
otro segundo de nuestra sesión multipista y por tanto ahora sí, nuestro archivo mantiene su duración en la sesión multipista y además también mantiene su pitch. Por tanto, ahora ya comprendemos la pregunta que nos hace Audition de si queremos remuestrear el archivo original y ya sabemos contestarle, le vamos a decir que sí, sabiendo que sonará por tanto el archivo original con el mismo pitch y con la misma duración. De hecho, aquí lo podemos ver en Audition cómo nos ha creado una copia del archivo que se llama igual pero que acaba en 1 y vemos que está muestreado a 48 kHz, 48.000 Hz, igual que la sesión, y además mantiene la duración de 15 segundos. Es cierto que Adobe Audition lo pregunta, pero ya la mayoría de programas, nuestros DAWs como Pro Tools, por ejemplo, pues muchas veces ya ni lo preguntan y simplemente hacen la conversión, una copia del archivo, y así ya se mantiene el pitch y la duración. Por tanto, ya sabemos trabajar con archivos con frecuencia de muestreo diferente a los de la sesión.